Hola, esto es Jóvenes Voces. con Frida. Y Gala. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este cuarto episodio del podcast Jóvenes Voces. Este espacio es gracias al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León a través de su programa de Laboratorio de Prácticas Participativas de las Juventudes, el cual también es conformado por más jóvenes que votaron para que este espacio de encuentro pudiera ser posible. Agradecerles al instituto y a estas personas del Grupo Motor por generar estos espacios de diálogo. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales que van a abordar un tema también sumamente importante, no solo para nuestro estado y nuestra ciudad, sino también que pudiera tener repercusiones en el rumbo que están tomando algunas políticas en diferentes partes del mundo sobre lo que es la política de ciudad. El día de hoy tenemos a Gala Rojas. Frida Soto Sandoval. Muchas gracias por acompañarnos este día, chicas, y me gustaría hacerles unas preguntas para que el público pudiera ir conociéndolas un poco mejor. Son preguntas muy básicas. Aquí va. Edad. 23. 30. Ok. Lugar donde nacieron. Monterrey. Monterrey. ¿A qué se dedican? Yo estudio Relaciones Internacionales y me dedico a la consultoría social. Yo Ok. soy abogada. Ok. Top 3 de canciones favoritas. Ay, bueno, yo creo que la primera sería una de King, que es Somewhere Only We Know. La segunda sería una de Lana del Rey, que es Ride. Y la tercera, sí está difícil. Yo creo que una de Gustavo Cerati, que es Adiós. Ok. Ay, qué padre. Sí. Bueno, yo Lady Greening Soul es de David Bowie. De Cerati, la de Sueños, está muy padre. La verdad es que escucho música muy rara, oigan. No importa, Una aquí no más juzgamos. normal, una de salsa, una que se llama Idilio de Willy Colón. Ay, no tiene nada de raro. Créeme que Pero eso es más normal. La primera que te dije es de rock viejito. Ok, muchas gracias por compartir. Ahora, top 3 de películas o series. Pueden campechanear ahí. Ok, películas. Yo creo que Coraline me gusta mucho. También me gusta Selma, que es como una biopic de Martin Luther King. Y la tercera es El infiltrado del Ku Klux Klan. Ok. Sí, eso está chido. Mi película favorita es El Resplandor. Ok. Sí, la verdad sí. De series, hay una serie de anime que me gusta mucho, se llama Kobato, que es como del 2004 también. Y hay otra que se llama Monster, es como del 2001. Pues, X. Como thriller, ¿no? Ajá, Sí, es un recuerdo. thriller. Sí, no me gusta el terror, por eso no las he visto, pero como no las veo, las ubico. Sí. Muy bien. Ahora, sueño cumplido Salvar Salvar un el parque. y sueño por cumplir. Que sea ANP, Área Natural Protegida. Que se haga NP. Muy bien. Ahora, justamente vamos a entrar de lleno con este tema. Ustedes son activistas aquí en el estado de Nuevo León, específicamente digamos en la ciudad de Monterrey, por la ubicación del área que ustedes defienden, sobre un parque público. En nuestro estado, este tema cada vez cobra más relevancia porque pareciera que nuestra ciudad está destinada más que nada a las megaconstrucciones, que a veces ni siquiera son habitables, y poco para, digamos, espacios de interacción o convivencia. Entonces me gustaría que nos compartieran un poco cómo empezó su interés por defender este Parque Libertad. Si fue como algún evento específico o algún tipo de interés o preocupación gradual de ustedes que se fue dando poco a poco para decidir participar en la defensa de este parque. Pues creo que lo que nos movilizó a ambas, no nos conocíamos, fue a raíz de lo del parque, fue cuando pusieron una primera piedra para un proyecto gubernamental, pues era para destruir el parque y se comenzó a correr la voz vecinalmente y nos enteramos que nos íbamos a juntar los miércoles, hubo mucha participación y ahí fue cuando nos empezamos a conocer entre todos los que estamos actualmente. Ok. ¿Se podría decir que realmente no había una relación entre ustedes y fue este parque que las motivó? Sí, justamente, o sea, antes de que empezara todo esto, yo ya, digo, ella también, usábamos el parque como vecinas. Digo, el parque no lleva mucho, lleva como 4 o 5 años más o menos. Sí. Sí, 5 años. Y entonces como estaba el penal del Topo Chico,
pues realmente entre las mismas colonias nunca convivíamos, o sea, pues era un contexto de violencia que digo, todavía pues está permeada, pero pues en ese momento básicamente ese penal dividía a cada sector, entonces cada quien era como desde lo individual y no había como zonas o áreas comunes en donde la gente pudiera interactuar entre sí. Yo me entero a partir de noticias que iban a querer construir un hospital, pero yo ingenuamente dije, ay, pues de seguro nos van a consultar porque sabíamos que había existido una consulta previa y todo, y entonces yo dije, claro que todos nos vamos a poner a que se construya este hospital. Pero no, o sea, de la nada llegan, ponen la piedra, no le avisan a nadie, hacen un evento en la mañana. A las 5 de la mañana. Sí, como a las 5 de la mañana, fue muy temprano. O sea, para que nadie viera. Ajá. Y entonces yo me entero de eso y en eso digo, no, o sea, creo que, o sea, no sé, mi necesidad. Aparte siento que también fue algo que llegó porque ya tenía como mucho contexto sobre el tema del derecho a la ciudad, luego el tema de la contaminación del aire. Entonces yo dije, no, o sea, es el único como pulmón que tenemos en la zona norte de Monterrey, o sea, si acaso, ¿no? Y pues aparte no lo quieren quitar. Entonces yo hice en Canva, en la aplicación, como un flyer y lo subí a grupos de Facebook de las colonias. Y me acuerdo que la primera reunión, o sea, yo nada más dije, lo cito aquí al lado de la cancha, nos vemos y a ver qué onda. Y cuando cité, eran puras personas más grandes que yo. O sea, yo era la única chiquilla. Eran personas que me ganan como por 20 años o más. No había ningún joven, nada más era yo. Y entonces ahí empezó todo y yo dije, no, pues con estos o no, pues le vamos a dar, ¿no? Y curiosamente a partir de redes sociales fue donde Gala vio que había citado, pero ella no fue a la junta. A la primera, ajá. Sí, a la primera no fue ella. Y luego ya cuando supe que era más o menos también del mismo rango de edad, que era abogada, y dije, ay, creo que aquí ya podemos hacer una mancuerna, fue que nos vimos por aparte. Sí, estuvo muy chusco porque yo vi la publicación y le empiezo a buscar por Facebook de que no me conoces, yo tampoco a ti, pero creo que tenemos que juntarnos a ver qué podemos hacer por esto, ¿no? Uh-huh. Y llegué creo que a la tercera reunión, porque fueron varias, no, ya no eran semanales, sino que al inicio fueron de manera muy, muy recurrente para poder hablar y saber qué pasaba. A la primera consulta pública que menciona Frida no era obviamente para este proyecto, era pues el anterior gobernador decide hacer una consulta pública de qué hacer en el espacio al momento en que iba a quitar ese penal. Y hubo muchísima participación vecinal y la gran mayoría votamos, te hablo que un 80% votamos porque fuera un parque, ¿no? Entonces, pues suponíamos que nuevamente iban a hacer algún tipo de consulta parecida para hacerlo ahora este proyecto y que no lo íbamos a permitir, ¿no? Pero ni siquiera se llevó a cabo el proceso como debió, ¿no? Comprendo. Igual, antes de pasar como de lleno a la siguiente pregunta que tiene que ver con esta historia que me están contando, digamos la cronología, también como para poder contextualizar un poco a la gente, ¿ustedes me pueden precisar en caso de que haya una información que a lo mejor no sea la más precisa? Recordemos que el parque del que estamos hablando primero fue un penal, como ya lo comentaron. Sí. Lo cual, como también ya mencionó Frida, pues ocasionaba diferentes situaciones de violencia en la zona. Alguna vez salí con una persona que vivía por las colonias que están por ahí, creo que era La Morelos, si mal no recuerdo en este momento. Sí. Y sí me acuerdo que en alguna ocasión, cuando platiqué con una persona adulta mayor, familiar de esta persona con la que salía, sí me dijo como que, sobre todo en las noches, se sentía mucho ambiente de inseguridad, porque pasaba de que se intentaban escapar, empezaban como las policías a hacer muchas, no sé si usar la palabra redadas, creo que no es la más apropiada, pero simplemente como haber más vigilancia, ¿no? Claro. Y eso tensaba también un poco el ambiente. Cuando este penal, digamos, se traslada a una nueva edificación, esta edificación antigua, digamos, se queda en la zona, no es destruida, y se plantean diferentes proyectos para esa edificación. Así es. Yo recuerdo, insisto, pueden precisarme, era la idea que fuera, además del parque, porque haz de cuenta que se rompieron o se derribaron como las barras, por así decirlo, quedó como el patio amplio y la edificación donde vivían las personas en situación de cárcel. Y este espacio, esta edificación, iba a ser centro comunitario, biblioteca, museo y no sé cuánta maravilla más. El archivo del Estado. Archivo del Estado, exactamente. Después de esto, hay como, digamos, cambios administrativos y es cuando se empiezan a dar justo estas como
no sé llamarlo discrepancias, pero como cambios en el objetivo del espacio que ustedes comentan, que primero iba a ser ahora lo que me comentan de, eh, perdóname, el hospital, que pusieron una piedra y fue como de, han habido diferentes cambios. Entonces, esta anécdota que me cuentan justo parte de aquí, de cuando ya no se hizo consulta para continuar con el parque, sino que ahora de manera deliberada fue como de, bueno, vamos a hacer un hospital. Y aquí es donde empieza también estas reuniones que tenían con vecinos, vecinas, cómo se reúnen. Excelente. Aquí ya vamos, digamos, con este contexto y vamos en ese progreso de cómo es que fue este activismo. Ahora, ustedes individualmente, porque las dos son mujeres jóvenes, ya nos platicaron un poco cómo inició. ¿Pudieran platicarnos un poco, digamos, la perspectiva que tuvo sus círculos más cercanos, ya sea familiares, amistades, cuando se enteraron que ustedes estaban ya de lleno en este activismo por la protección de este espacio? Fue agridulce. Sí. Platíquenos. De mi lado, digo, antes del parque ya estaba como involucrada en varios temas sociales, ¿no? De la comunidad, de los derechos de las mujeres, el feminismo, ¿no? O sea, mi familia ya estaba como muy con esa noción. Pero creo que para ellos como que no entendían el por qué la necesidad de que yo quisiera intervenir en un espacio ahora sí que cercano, ¿no? Creo que ese fue el shock, de que como que antes lo veían de lejos y como que, bueno, se va a protestar allá, de que a la macro, ¿no? Sí. Sí, ajá, de que lo vean hasta allá, pero es como, no, o sea, ahora sí se va a meter de lleno en algo que está enfrente literal de nuestra casa, ¿no? Sí. Y que aparte mi familia, o sea, tanto Gala y yo compartimos mucho esa historia de que, o sea, nosotros somos generaciones, o sea, tenemos, incluso algunos vecinos ya llevan 40 años viviendo ahí, mi familia, o sea, 3 generaciones, bueno, yo sería la 4ª generación, entonces hay como también toda una historia y como trasfondo generacional, que eso también como les choqueaba, ¿no? De que, bueno, ¿y por qué quieres intervenir a fuerzas ese espacio? Entonces, al menos yo siento que como la mayor parte de esas reacciones era como confusión, de por qué tanta la necesidad de defender un espacio público, sobre todo cuando siempre se ha vendido en esta ciudad la idea de que construir y producir y todo. Y lo otro era pues también como escepticismo de si se iba a lograr o no. De mi lado, pues muy parecido con Frida. Ambas, como ella comenta, ambas concordamos que somos generaciones que llegaron ahí a raíz del penal del Topo Chico y la mayoría de los vecinos así llegaron. Eran las afueras de la ciudad cuando el penal se puso y comenzaron a hacer estas construcciones irregulares, por lo que nuestros abuelos llegaron, luego nuestros papás y pues ahí estuvieron y ahí nacimos nosotros, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, una parte mínima en mi familia y con mis amigos sí era un sentido de pertenencia de que tenemos que defenderlo y qué padre, pero la otra parte, por eso comenté que era agridulce, era el escepticismo de, pues es que no le van a ganar a gobierno. Ese es uno, y la otra era que en el proceso hubo pues ciertos actos de violencia por parte de ellos hacia nosotros y ya era mucha la preocupación de es que te estás exponiendo mucho. Entonces, te digo, era muy agridulce el qué bueno hay que defenderlo, pero el escepticismo de que no lo van a salvar, para qué lo hacen, o el otro, cuídate porque pues te estás poniendo en riesgo. Fíjate que eso que me comentan ambas me hace mucho sentido y mucho clic en muchas cosas porque justamente creo que pertenecemos a generaciones que en diferentes aspectos, digo, en su caso obviamente por el tema del parque y del activismo es como más evidente y más explícito, pero que en diferentes temas que incluso pudieran ser cotidianos e imperceptibles, de alguna manera nos atrevemos como a tener una perspectiva diferente. Y si ver como de la manera en la que ustedes están participando, podrían toparse con, no sé si alguna vez les pasó, pueden platicarme, que dijeran, pues es que mi mamá, mi papá, mis familiares tienen un punto, ¿no? De que somos nosotras contra algo más grande, ¿no? ¿Cómo, digamos, lidiaron o lidian incluso con el hecho de decir, ok, lo que me dices tiene razón, pero mi convicción es continuar? ¿Qué es eso que las motiva como a, de todas maneras, seguir en esa lucha? Pues yo creo que más bien lo que a mí me movió, ¿no? Fue que había visto un cambio muy profundo en la comunidad una vez que se convirtió en parque y que también en esta misma lucha por defenderlo fue que también empezamos a conocernos entre nosotros. O sea, creo que si bien el parque, bueno, o sea, porque digo, también contexto, cuando el parque se inaugura oficialmente en el septiembre del 2021, más o menos, cuando ya se va, ¿no? el anterior gobernador,
Entonces también estábamos en un contexto pandémico. Y entonces apenas, o sea, como cuando ya Samuel empieza a hacer como estos planes del hospital, llevaba también muy poco de la convivencia. Entonces, más bien creo que si algo fue optimista de esta cuestión del parque, de la lucha, fue que ya fue como, bueno, pues ya conocí a Gala, ¿no? De otra colonia y que en otro contexto posiblemente no. Y eso que teníamos muchas conexiones en común y a otras vecinas, a Doña María, a Francisco Rosario. Entonces, en ese movimiento, ¿no? De estarnos conociendo y de saber que otra gente de la comunidad, incluso muy distinta a nosotros o que se dedicaba a otras cosas, también tenía esa intención de defenderlo para seguir teniendo algún lugar público para reunirnos y convivir. Creo que eso fue lo que me permitió continuar, porque sí dije de que aquí yo veo que sí hay gente que ha visto este cambio, ¿no? Y eso es lo que siempre decimos, de que si pudimos ver en esta ciudad que de un penal se volviera un parque, o sea, de uso libre y para poder convivir, eso significa que cualquier parte de esta ciudad puede volver a reconectar con lo público y con la naturaleza. Entonces creo que eso fue a mí lo que me movió frente a todas las críticas, porque sí nos decían que no lo íbamos a lograr, que las maneras en que lo estábamos defendiendo tampoco eran funcionales, pero pues nadie te da un instructivo de cómo hacerlo. Entonces sí, o sea, de todos lados, ¿no? Tanto como de la familia, como incluso de mismos vecinos, o incluso de otro tipo de movilizaciones sociales que también como que trataban de instruirnos de por qué vía, pero era un caso muy distinto. Entonces creo que lo que me movió fue la unión de una comunidad. A mí lo voy a partir en dos. Primero, lo que me motivó, porque dijiste qué es actualmente y qué fue lo que hizo lo que inició. Exacto. A mí lo que me motivó inicialmente fue precisamente mi carrera de Derecho, que yo decía, ¿por qué? Y era algo que dijimos muchísimo al inicio y fue lo que ayudó a que la gente se cambiara este chip, de por qué tenemos que conformarnos y por qué nos están dando a nosotros la elección de sacrificar un parque a cambio de un hospital. Es muy violento y son dos derechos humanos que el gobierno nos debe de dar. ¿Por qué tenemos que elegir? Entonces, eso fue mi primer motivante, de que nos podemos tener ambos, podemos disfrutar ambos, merecemos un parque como los de las colonias ricas. Y ese fue mi principal determinante, de que, oye, podemos lograrlo, nos lo merecemos, existe el presupuesto y no tenemos que elegir, no tenemos que tomar la decisión nosotros como comunidad, ¿sabes? Y lo que me hizo seguir en esto fue precisamente esto que comenta Frida, y es muy importante mencionarlo, esta unión vecinal que se fue formando, esta creación de nexos y de redes que fuimos creando, que nos dimos cuenta que no estábamos solas. Tal vez al inicio dudábamos, sí, pero después fuimos notando que había muchas personas interesadas por el mismo fin y que ya íbamos todos juntos, ya no éramos nada más nosotras. De lo que me acaban de decir ambas, créanme que pudiera resaltar muchísimas cosas, pero quiero hacer un énfasis porque creo que cada vez menos, poco menos, pero todavía vivimos como en una época, en una era, por llamarlo así, de mucho individualismo. De repente siento que las redes también te hacen ensimismarte en tus intereses, tu burbuja, etc. Pero esto que mencionan que se me hace súper importante de encontrar como intereses colectivos, hacer redes, saber que estamos en un mismo espacio y que a veces creemos que somos las únicas personas con ciertos intereses o preocupaciones y que de repente nos damos cuenta que no, que la persona que está literalmente al lado o a unos metros tiene las mismas preocupaciones que yo. Eso es algo que se me hace muy importante hoy en día, encontrar estas redes, sí sociales, pero presenciales, no de personales, no nada más a la distancia. Es algo que se me hace muy interesante. Ahora, hay un factor también aquí muy importante que es, digamos, el factor de género. Me gustaría preguntarles si ustedes como mujeres son mujeres jóvenes. Creo que eso aún también les da como dos categorías específicas a su identidad, a su personalidad, que de alguna manera las puede hacer o las pudo haber llegado a sentir, me pueden platicar, con cierta vulnerabilidad, desventaja, o tal vez no de su persona, sino que hayan percibido que de fuera otras personas hayan querido, de una manera completamente discriminatoria, por supuesto, hacerlas sentir como, tal vez como que sus acciones valían un poco menos. ¿Podrían platicarnos si sintieron algún tipo de vulnerabilidad, de discriminación en este sentido? Sí, muchas veces. Sí, no, yo creo que, bueno, respecto a que soy mujer, al menos yo no sentí tanto, digo, posiblemente sí lo hay, pero pues también una malamente se acostumbra a ese tipo de dinámicas.
Yo creo que fue más respectivo a la edad. O sea, bueno, también porque yo soy la más chiquilla y aparte yo sé que tengo cara de bebé a veces del grupo. Entonces sí, recibí un montón de comentarios como niña mocosa y esa chiquilla que vas a ver de salvar parques, tanto de autoridades de gobierno como por la propia comunidad. O sea, como que era como, bueno, es la niña que habla bonito. Entonces siempre entraba como en esa dinámica y luego a veces la gente pensaba que tenía menos edad de la que tengo, ¿no? Que digo, y o sea, pensaba que tenía como 17, que no, es una niña. Entonces como que ese aspecto sí me jugó, o sea, por un lado sí podía como imponer cierto liderazgo, pero por otros lados luego cuando no hallaban como qué hacer, o sea, trataban de disminuirme a partir de eso, ¿no? Y además cuando empezó todo este tema del parque, yo todavía no me graduaba, o sea, estaba en plena tesis, o sea, estaba realmente en mi último semestre. Cuando sucede todo era mi último semestre, entonces también como que el hecho de no tener un título y luego aparte verme bien chiquilla, o sea, la gente pensaba que estaba en prepa y entonces decían que pues nada más andaba viendo qué chiflazones quería o cosas del parque. Al menos eso sí fue como el tipo de discriminación que más tuve y que creo que también fue algo que luego también percibí, ya que muchas personas jóvenes, o sea, amigos o así, veían que me pasaba y como que ya no se querían sumar. O sea, tenía vecinos y veían de que no, pobre morra, si le están tratando mal a ella, ¿qué me espera a mí, no? Sí. Entonces también vi que eso marcaba una barrera, pero supongo que mi terquedad fue lo que me hizo querer como que, pues voy a seguir aquí, me vale si me dicen que soy una chiquilla mocosa o así. Pero sí fueron comentarios muy recurrentes que yo recibí. Sí, con Frida fue muy directo el tema de la edad. En mi caso, yo sí te puedo también afirmar, no tanto lo de la edad, yo estaba por cumplir los 28 cuando comenzó lo del parque, o sea, ya tiene su tiempo. Entonces sí estaba joven, pero mínimo yo ya tenía lo que comenta Frida, que a ella le causaba desventaja. Yo ya tenía una carrera, una maestría y era como que, bueno, la licenciada. Pero, y ella dio un ejemplo muy, muy fuerte. Cuando las cosas se tornaban un poquito difíciles o rojas, la misma comunidad muchas veces buscaba apuntar y un motivo el por qué apuntar, porque estaban pasando las cosas. A Frida le decían lo de la edad. A mí varias veces, no es como que lleguen y te digan, es que es porque eres mujer, sino que varias veces mencionaban que a lo mejor estábamos dramatizando de más la situación, o porque lloras, porque llegué a llorar ahí, y ahí fue cuando descubrí que yo tenía mi red también vecinal muy cercana, pero los que estaban un poco más lejos de la red es que ¿por qué te pones a llorar? Mejor ponte a actuar, cosas así que la gente apunta mucho a que nada más le sucede a las mujeres, ¿no? Sí, como con, digamos, estereotipos, por decirlo así. Justo. Y era siempre cuando se ponía un poquito más roja la cosa, justo caíamos en estos estereotipos de ¿por qué lloras? O es que estás dramatizando, o es que estás exagerando. Y pues todo eso implica mucho esta violencia hacia la mujer, sin decir que es porque eres mujer. Mencionas un punto muy importante porque efectivamente de repente hay personas que pensan que, bueno, sí, porque me incluyo, pensamos que de repente estos temas como de violencia hacia la mujer, incluso simbólica, como podría ser, bueno, simbólica vamos viendo, ¿no? Porque sí te hacen recriminaciones muy directas, pero como que piensan que cada vez es menos porque se habla de manera menos explícita del tema. O sea, ya no es como que, ay, por ser mujer, o vete a limpiar tu casa, o algo así. Pero lo mencionas, o sea, sigue estando presente, solo que de formas más sutiles. Ok, sí, comprendo a lo que me platican. También me gustaría precisar algo muy específico que acaban de mencionar. Lo mencionaron como muy sutil, pero creo que es muy importante. El hecho de que provengan de un contexto popular, porque al final de cuentas las colonias que están alrededor del parque son contextos populares. ¿De obreros? Y tú lo mencionaste bien, lo dijiste muy bien ahorita. Tenemos el mismo derecho que gente rica, no que gente de otros estatus. Es algo muy importante porque lo que te pasó a ti específicamente con lo que me comentas de la edad y la carrera, como tú mencionas, se llega a entender porque efectivamente luego es importante para determinados procesos tener conocimientos y licencias muy específicas. Pero no sé qué opinen ustedes. Considero que también el hecho, porque yo también provengo de un contexto popular, entonces lo entiendo porque digo, oye, pero el hecho de que, un ejemplo, ¿no? Mi vecina, doña Meche, no tenga una carrera o no tenga ni siquiera la secundaria o la primaria, no le impide observar que algo está pasando en su comunidad. Claro, sí, sí, sí. O sea, no le impide darse cuenta de que necesitamos hacer algo. Como tú lo comentas, tal vez no,
por el tema de la carencia o esta parte de no tener una licencia en algo muy específico, tal vez no sabe ella individualmente cómo proceder y que es algo importante, pero no significa que no sepa que algo se necesita Así hacer. es. Entonces, sí se me hace muy importante porque también, no sé qué les parece a ustedes, pero siento que incluso podría ser un tipo de discriminación como capacitista, al menos Claro. específicamente lo que te pasó a ti. Sí, de hecho, yo sí noté que una vez que me gradué, sí, Ya luego- cambió. Y era la licenciada. O sea, digo, Sí. todavía a veces me decían chiquilla, pero hubo unos vecinos que sí me decían como de que, no, es que tú eres la licenciada, tú has de saber. Y hasta a mí se me olvidaba que era licenciada. Pero, digo, todavía sigue como un poquillo la dinámica de chiquilla, pero digo, creo que también el cargo, o bueno, el mérito también me ayudó. Pero sí concuerdo completamente que eso es un tema que una vez también le comenté a Gala, porque digo, también en esta travesía, ¿no? Tanto en la lucha por salvarlo a salvarlo, ella y yo siento que nos hemos dado cuenta que también hemos estado en espacios como privilegiados en el Sí. aspecto de que no se nos había cuestionado ni la edad, ni el género, ni este tema de cuestiones meritocráticas o capacitistas, hasta que ya estuvimos como de frente más rodeada de esta comunidad y de diferentes generaciones, porque también me acuerdo mucho de una vecina que le dije, pues necesito que me ayude con esto, pero me decía, no, es que yo no terminé la primaria. Y le dije, no, pero no pasa nada, o sea, usted sabe mucho sobre árboles y todo, porque ella pues vivió mucho tiempo en un rancho, pero decía, no, pero es que me da como pena con el biólogo, y le dije, no, usted anímese, pero, o sea, veía ya como que no podía intervenir o no podía participar, aunque sí tenía las ganas, porque pues tenía esta narrativa o discurso pues que se ha propagado mucho, ¿no? El de que no tiene como la licencia. Pero a partir de eso también hemos como que rompido este tipo de estigmas, estereotipos con los mismos vecinas y vecinos. Y ahí ves a varios de que con el electricista, con el biólogo que va a revisar los árboles del parque. Entonces también ha sido como esta dinámica de ir rompiendo como esos mitos, de que también te puedes involucrar sin la necesidad de tener como tal un título, o sea, entendiendo las complejidades pero, o sea, eso no limita, ¿no? El que puedas seguir aprendiendo, observando o interactuando en la dinámica. Claro, o sea, no hay una licencia para ser ciudadano o Sí, ciudadana. claro. Sabes que aparte de esto que comenta Frida, y aparte del logro de salvar el parque per se, nos costó mucho trabajarlo y lo considero también un logro, esto de que en nivel comunidad las personas comenzaron a entender que podían actuar, accionar y demás con sus talentos propios sin decir tengo que tener una carrera o ellos son los expertos porque son los que están estudiados en X cosa o tienen un puesto en X cosa. Cada quien entendió su valor y entendió que todo lo que aportaban era es muy importante. El ejemplo perfecto es este que dice de este vecinito que él está con los eléctricos y hasta casi creo que le dice cómo hacer las cosas, porque el señor en su juventud trabajó como en temas de albañilería y demás, ¿sabes? Son talentos que van tomando las personas pues en su experiencia de vida y si ellos solitos se minimizaban que no lo podían lograr repito, fue un tema de esforzarnos y trabajarlos mucho de empoderamiento, de empoderarlos para que pudieran entender que ellos también eran capaces de hacer esto. Eso también fue muy bonito. Y créanme que sí es un logro muy grande, porque justamente desde una perspectiva muy personal, luego considero que también algo que de alguna manera, no sé decir que limita o es una barrera, pero que hace que las personas de un contexto popular no se involucren tanto, suelen ser justamente estos pensamientos que vienen de afuera hacia adentro, de, pues es que yo no sé, entre comillas, ¿no? Porque luego volvemos a lo mismo, gente que digamos de manera técnica sí sabe hacer muchísimas cosas. Pero bueno, sí, definitivamente también lo considero un logro de su parte. De verdad, muchas felicidades por eso. Y ahora, una última pregunta como, digamos, respecto a esta experiencia de defender el parque. ¿Podrían compartirme algunos, digamos, aprendizajes o habilidades que desarrollaron, digamos, ya luchando por la defensa del parque que no esperaron adquirir? Habilidades. Yo creo que digo, estudié Relaciones Internacionales y siento que sí he ejercido demasiado la diplomacia. Uno creería que la diplomacia se ejerce con países, digo, también, a veces, pero... A veces. A veces, pero creo que la he ejercido muchísimo aquí, la mediación, la negociación, porque digo, en esto que hablabas, ¿no? De una sociedad muy individual,
Pues sí lo percibo. O sea, al final de cuentas, a pesar de que el parque ha llegado a nuestra comunidad a romper con eso, pues se sigue aprendiendo, ¿no? A cómo ser comunidad, a ser comunidad también. Entonces, pues sí me ha tocado aprender mucho como el escuchar activamente. O sea, siento que desarrollé mucho el poder escuchar y saber cuáles son los intereses individuales, que yo también siento que no está de mal tenerlos, pero sí ve de que, bueno, o sea, que hasta qué nivel tu interés individual sí puede como complementar lo colectivo. Entonces creo que una particular es eso, como mediación y escuchar. Y lo otro también ha sido como cuestiones más de comunicación. Yo, pues, de hecho, cuando empezó la lucha por el parque, o sea, yo dije, no, pues tengo que hacer ya rápido un logo del colectivo. La verdad, el logo lo hice como en una hora porque ya no surgía. Era urgente. Sí, era urgente. Yo le puse un color y le puse varias cosas. Dije, pues va, ahí está, salvemos al Parque Libertad, ahí quedó. Y ahora ya es de que, pues, insignia. Institucional. Sí, Sí. ese logo ya es muy institucional. También las redes sociales, pues fue como aprender a usarlas para que más gente viera el tema. Y otra que he estado aprendiendo también actualmente es como toda esta logística respecto a la investigación del parque. Actualmente hay 8 investigaciones, proyectos, de tanto de licenciatura, maestría y doctorado, sobre el Parque Libertad y sobre el caso, de diferentes visiones, tanto lo sociológico como también lo político, lo ambiental e incluso de arquitectura, sí. De hecho, la primera fue de doctorado, que todavía está ahí Tadeo. Entonces también me he estado como que, ok, ¿cómo hacemos este tema de la investigación, de las encuestas o preguntas que nos vayan a hacer? Entonces ha sido toda una dinámica que hemos ido aprendiendo sobre, bueno, ya lo que hicimos tiene una historia y también se tiene que contar, y cómo acercamos a esa misma academia que nos ayude en esta lucha que, si bien ya ganamos una parte, pues todavía no se ha concluido. Ok. Por mi parte, concuerdo con Frida. Yo creo que es el conocimiento adquirido en el proceso, la diplomacia, porque aprendes a tener que negociar y llegar a platicar entre vecinos, llegar a un acuerdo entre todos, cómo se lo transmites a los encargados de gobierno para... Pues tú sabes que conforme empezó lo del parque, pues la mayoría de las personas estaban enojadas. Entonces, ¿cómo le transmites este enojo a la persona de gobierno sin que se vea que le mentaron la madre, ¿no? Ese es uno, por ejemplo. Entre otros talentos, y fueron cosas que fui aprendiendo yo en la práctica, fue la verdadera participación ciudadana, que es muy importante. Yo ya había estado en foros antes, gracias a mi carrera de Derecho, de participación ciudadana, y lo teníamos muy normalizado, y creo que eso también la gente lo tiene muy normalizado, que llegas, te muestran algo, votas, dices sí, no, y ya. Sí. Y aquí fue enfrentarte a una verdadera participación ciudadana de, ok, me estás mostrando algo, me estás viniendo tal vez a endulzar el oído, pero no me parece lo que me quieres mostrar. Nosotros opinamos y queremos esto. Y ahí entra otra vez la diplomacia de negociar y ver hasta dónde sí podemos llegar con nuestras solicitudes y hasta dónde ellos nos pueden ayudar. Entonces descubrí eso, que la verdadera participación ciudadana pues está en el pueblo y en este día a día, ¿no? Y por último, aprendí sobre la marcha y bajo fuerza de derecho de amparo, porque yo no soy amparista, yo soy abogada inmobiliaria, yo me dedico a otras cosas totalmente diferentes, pero ante la necesidad ante que al inicio estuvimos muy solitos de apoyos jurídicos, pues dije, no me lo tengo que aventar yo, o si no nadie lo va a hacer y se nos van a acabar el término. Y era, chútate la ley, y investiga antecedentes y pregúntale a compañeros, por ejemplo, los de Un Río en el Río, de otras luchas sociales, cómo manejaron ciertas cosas para poder armar una buena carpeta. Que definitivamente, no diría administrativos, pero sí muchos aprendizajes que tienen que ver éticamente con lo que es la política. O sea, sí. Y que, fíjate, solamente como paréntesis, ahorita que lo mencionaste me hizo mucho ruido porque uno de los comentarios, si recuerdas que me platicaste que te hacían, era como de, ay, la que sabe hablar. Y es como, que eso no es lo que hacen los políticos también. Tienen que saber hablar. O sea, bueno. El punto es, con esto que nos platican, que queríamos que compartieran parte de los aprendizajes que han adquirido en esta lucha. Quisiera pasar a un segundo bloque, que tiene que ver ya más específico con el área, o con algunos de los logros que se han obtenido sobre el parque. Algunas cosas ya las hemos platicado, ya me las han platicado. Solamente es como de alguna manera reiterarlas y ser enfáticos como en que ahora estamos hablando de este espacio. Por ejemplo,
¿Ustedes cuál consideran que es el valor único que tiene este parque en la comunidad o en las comunidades? Porque son diferentes colonias aledañas. Yo creo que el valor que tiene este parque, además de ser el único en la área, porque, bueno, o sea, sí hay que remarcar, porque luego, sí, porque a veces la gente piensa que es un parque muy chiquito y no, o sea, este parque son 10 hectáreas, es muy grande, es la mitad del estadio BBVA, y eso marca una diferencia, ¿no? En las dimensiones, además que es estatal, además que tiene mejor infraestructura que en todos los alrededores. Entonces, eso ya de por sí es como un valor. Y además que ha permitido, o sea, a partir del arbolado que se le ha hecho y todo, reconectar con la naturaleza. O sea, ya han ido pues varios investigadores a revisar pues las especies que hay. Y han volvido algunas que de hecho no se habían visto en cierto tiempo, o sea, aves, halcones, o sea, de todo tipo, ¿no? Insectos. Entonces, desde ahí ya partimos de, ok, o sea, esta área no solamente es un espacio donde te puedes reunir para jugar, para convivir, que creo que eso ya es demasiado logro en esta ciudad. Ajá. Definitivamente. Sí, sino que además también partiendo del cemento ahora está reconectando con algo que se considera que está perdido en esta ciudad, ¿no? O sea, hablábamos mucho sobre que a veces pensamos que el futuro de esta ciudad ya está determinado y que es construcciones, pero ver un caso así que se transformó en tan poco tiempo, o sea, en 5 años, nos permite imaginar y repensar que otros espacios son posibles. Y creo que lo más chido de que haya sido en esta zona o de que esté sucediendo en esta zona y le da más valor es que es esta misma comunidad que le habían quitado el derecho a imaginar. O sea, muchos de las vecinas y vecinos cuando vieron este parque no pensaron, o creo que también incluso incluyéndome, no sentíamos que éramos como dignos de tener este parque, porque que generalmente se le atribuye a las zonas más adineradas. Así es. Entonces, ya cuando lo vieron y vieron que no era un parque con 3, no sé, columpios y ya, sino que era muchísimo más que eso, pues la gente se fue apropiando, ¿no? Y se emocionó y siento que eso es lo que le ha dado el significado de que, no manches, o sea, también nosotros podemos tener más parques. E incluso varios vecinos, no solo del parque, han visto como esta posibilidad de que, bueno, más espacios que están olvidados en los alrededores pueden ser otra cosa. O sea, entonces también nosotros podemos decidir sobre nuestro territorio. Y creo que ese es el valor del parque más allá de que existe y que lo podemos usar, sino que también han visto como esa posibilidad de que pueden seguir participando y exigiendo otros terrenos sin importar las condiciones en las que estemos, que somos merecedores de... Yo le sumaría también el contexto histórico que tiene, que era el antiguo penal del Topo Chico, y pues que aún se conserva o conservamos este espacio que, el que mencionabas al inicio, la construcción que ahí todavía está y que estamos luchando para que ahora sea un centro comunitario. Lo que nos habían prometido que después no se cumplió, ya estamos en pláticas para hacerlo. Y pues creo a nivel nacional, creo que es el segundo espacio que pasa de ser un penal a un parque, a un área disfrutable por la sociedad, ¿no? Entonces eso también lo hace único. Y a nivel estatal y local, incluso mencionabas a las comunidades aledañas. Mandamos a hacer estudios en el que a 2 kilómetros a la redonda, que dices es muy poco espacio, muy poca distancia, No, hombre, ¿cuál? pues no, hay 194, casi 200 colonias que se benefician o que iban a ser afectadas en caso de que se destruyeran estas 10 hectáreas de parque. Entonces eso también es muy importante, que en la zona norte pues es el único parque de esta magnitud y que beneficia a tanta población. Se me hace súper importante y súper valioso. Ahora, ¿quiénes son o han sido también aliados o aliadas claves para defender este espacio? Pues si quieres tú mencionar. Bueno, inicialmente esta es una lucha vecinal y es una lucha comunitaria, entonces principalmente vamos a plantearlo en círculos. Los vecinos. Después de ello llegaron compañeros activistas de otros colectivos, como los de Un Río en el Río, el Frente de Organizaciones Ciudadanas, Monterrey Antropológico, se me había olvidado el nombre, perdón. Sí, se acercaron incluso otros colectivos vecinales a ayudarnos o darnos apoyo, por ejemplo, los de la Independencia, que también están luchando ahí ciertas zonas. Y pues bueno, también otros tantos colectivos que puedo mencionar, que son muchos, que ayudaron a hacer esta línea o este caracol de apoyo entre todos, ¿no?
igual tú mencionabas. Sí, yo diría que partiendo de eso fueron sobre todo estas, o sea, digo, en esta movilización muy activa que ha sucedido recientemente en la ciudad, pues todas estas colectivas nos han apoyado muchísimo, tanto como en asesoría, en recursos, porque pues también esto ha implicado cierto nivel de gasto, en difusión. Creo que nos han abierto la puerta a que se expanda más la historia del parque, porque eso también ha sido otro tema, de que estos aliados han reconocido que es una historia muy significativa, tanto por su contexto de que era antes, por lo que implica ahora de una lucha vecinal. Entonces también como a transmitirlo, porque mucha gente no lo conoce. Y pues de ahí han sido como aliados. Ok. Ahora, ¿cuál ha sido el o los obstáculos más frustrantes? Frustrantes para ustedes. Yo diría que es que también ha sido un trabajo de mucha inteligencia emocional. Yo creo, y es lo que me he dado cuenta, tener una comunicación efectiva. O sea, sin duda, creo que el reto más difícil, como mencionaba Gala, que también incluso entre la misma comunidad, o sea, el ponernos de acuerdo es bien complejo. Porque también, o sea, y yo no lo cuestiono, o sea, hay una necesidad de escucha muy grande por parte de todos. Entonces, luego llegar a un acuerdo puede tomarte como 3, 4 horas en llegar a algo en concreto. Entonces, también ha sido como aprender con la comunidad de que, a ver, cómo tomamos decisiones de manera más eficiente, cuando tenemos, o sea, para que también como que no sea una especie de te tengo que pedir permiso para decidir, sino que también para accionar. Y, o sea, hacer la conformación de lo que ahorita llamamos asamblea vecinal, que son todos los miércoles a las 7. O sea, sí tomó mucho tiempo y todavía está tomando mucho trabajo la manera en que tomamos decisiones colectivamente que no implica el gobierno. Creo que ese es el reto. O sea, cómo sí podemos tomar decisiones nosotros sin la necesidad de una autoridad que venga y nos lo diga, sino más bien como, bueno, lo tomamos y ahora sí ya vamos y exigimos que nos lo den. Sí, yo creo que ese es el reto más grande. En su momento, cuando fue la lucha, creo que el reto era que se nos quitara este estigma por parte de las autoridades o otros grupos de otras zonas de Monterrey, porque creo que hace mucho tiempo, y eso es algo que sí debo destacar, no se había visto una movilización tan grande en la zona norte de Monterrey. O sea, desde Tierra de Libertad, que de hecho luego en un momento también nos apoyaron, no se había visto algo así de grande. Y pues también sí nos enfrentamos a muchos prejuicios de clase, la verdad. O sea, a lo mejor indirectamente, pero sí hubo muchos prejuicios sobre si realmente... O sea, porque yo esperaba, ¿no? Como que fuéramos más pacíficos, que digo, al final sí lo fuimos. Solo que, pues es como, bueno, pues es que a ti, tú estás acostumbrado a que te vengan a la mesa a que puedas decidir y todo, pero nosotros estamos batallando para que nos escuchen. Entonces eso es claro que la comunidad va a gritar y va a ser muy confrontativa si siempre ha estado en el borde de la necesidad para ser escuchada. Entonces también fueron muchas críticas de eso. Voy a tocar 2 puntos que Frida comentó muy importantes. Tenemos una amiga socióloga que hace poquito, muy poco, te hablo de hace 2 meses, y te digo que ya tenemos unos 2 años en esto, nos comentó que no hay que romantizar, o sea, que es muy bonita la colectividad vecinal, pero que no hay que romantizarla. Y este es un ejemplo de ello. Para nosotros poder llegar a tomar decisiones que se veían públicamente, pues teníamos que chutarnos 4 horas de pláticas y negociaciones, y quién sí vota y quién no, y qué quieren y cómo lo quieren. Entonces, sí, el tema de la comunicación fue algo que nos costó al inicio, después de ello mejoró mucho. Y otro de los aprendizajes a partir de ahí, no es como que me regrese a la pregunta de los aprendizajes, pero es muy importante mencionarlo, entendimos que todo es política. Lo que decimos, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que callamos. Entonces era cuidar mucho el ser, en transmitir esto de una manera correcta para que los políticos entendieran que lo que nosotros hacíamos, repito, también era es participación ciudadana, sin necesidad de tener que estar pegados con ellos. Era más mira, ya tomamos decisiones, tomamos acuerdos, ayúdanos a cumplir esto. Y incluso, por eso lo menciono, hubo cierta resistencia al inicio por parte del gobierno no, es que no llevaron un proceso participativo de pe a pa, formal. Y era pues discutir o pelear con ellos, el decir, no, pero nosotros somos la comunidad, ya llegamos a acuerdos, es ayúdanos. Eso fue uno también de las cosas con las que nos encontramos. Y yo sí voy a mencionar la parte en la que más violenta que sucedió
porque implica el tema jurídico. Nosotros ya teníamos ganado el juicio de amparo que les mencioné al inicio, con 2 suspensiones, la provisional y la definitiva, y aún así ellos llegaron con maquinaria a destruir el penalito. Cuando sucede esto, y ahí es cuando les hice la mención de que hubo gente de que ¿por qué lloras? Pues para mí fue lo más frustrante como abogada y abogada encargada de decir, es que tengo el amparo, ya lo gané, tengo la protección federal del inmueble y aún así tú viniste y destruiste. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se logró salvar esta parte? Y nuevamente a nivel vecinal y a nivel colectivo se corrió la voz de inmediato mientras nosotros nos encargábamos de salvarlo. Un vecino se saltó una cerca que pusieron hechiza, otra vecina se puso enfrente de la maquinaria, yo me subí a la maquinaria para que no dejaran, para que dejaran de destruirlo. Y esas eran una de las cosas que cuando se hacía público nos criticaban, es que esos no son los modos, es que tampoco son los modos la manera en la que llegaste si ya estábamos protegidos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces creo que esa fue la vez que más frustrada me he sentido como abogada y como ciudadana. El decir ya tenía todo y aún así no importó. Oigan, y ahora que me comentan esta parte como de los obstáculos que han enfrentado, quisiera adelantarme una pregunta, pero que tiene que ver directamente con esto. Y es, de manera individual, ya nos compartieron un poco como estas, situaciones que han sido frustrantes. ¿Cómo las han enfrentado? ¿Qué les ha ayudado como para tratar de sobrellevarlas y superarlas? Creo que sobre todo tener una muy buena red de apoyo y de cuidados. O sea, creo que cada vez que nos frustrábamos de que Gale y yo nos mandábamos mensajes, o algunas vecinas, por ejemplo, doña May nos invitaba a un café o a su casa. Entonces también era como encontrar en estos espacios, o sea, comunes, personas que te pudieran arropar o escuchar en ciertos momentos, ¿no? Porque digo, una vez que estás en la acción y que tienes que escuchar a todos, pues tú también tienes la necesidad de descansar en ciertos hombros, en ciertos apoyos. Yo creo que, pues eso, o sea, algo tan simple como un abrazo o el chismear o ya bromear de otros temas que no fueran en el parque era muy significativo. Sí, definitivamente la red de apoyo es muy importante. El ejemplo que te di ahorita de que entraron a destruir, pues tuvimos que hacer un campamento todo el fin de semana porque muy vivos fueron en viernes y cuando teníamos que ejecutar la violación a la suspensión, ya te hablo de temas jurídicos, podía ser hasta el lunes, que era el siguiente día hábil. Y fue muy bello que, a pesar de haber vivido toda esta violencia que mencioné, y que el simple hecho de acampar en un lugar ya era un método de protesta, fue muy bello el que todos hayamos estado juntos. Alguien llevaba un pastel, alguien llevaba taquitos, alguien llevaba una bocina. O sea, era como una fiestita mientras acampabas para poder exigir tu derecho de proteger. Definitivamente es esto, esta red de apoyo que sin ella no hubiéramos hecho mucho. Repito, el ejemplo perfecto es doña Mari, es una vecinita de 78 años, ya es de la tercera edad, que siempre está ahí apapachando, queriendo, viendo que ocupamos a todos de manera general, y es quien nos une en los momentos más pesados. Y más que nada porque no es como que te esperes que va a llegar una maquinaria o que van a llegar a poner una primera piedra. Tienes que tomar decisiones rápido. Entonces esta red de apoyo es muy importante para poder lograrlas y saber que estás haciendo lo correcto. Ok. Un breve paréntesis. Me recuerda mucho esta escena que me platicas. La asocio, no sé si han visto una película que se llama Ruido. Que es una película que de alguna manera narra un poco la situación de los feminicidios en México. A la feminista sí está. Sí. Y hay una escena que a mí se me hizo demasiado fuerte por lo alegre que es. Porque justamente es una escena donde están las buscadoras en campo buscando restos humanos. ¿De sus hijas? Exactamente. Uh-huh. Y de pronto hacen una pausa para comer taquitos, con el policía bailando, ponen la musiquita. O sea, se me hizo, cuando vi esa escena, hasta se me puso la piel chinita y dije, es una escena feliz, ¿cómo es que se me está? Sí. Pero es justamente esta parte como de encontrar también, no sé llamarlo de esta manera porque no quiero ser respetuoso para los movimientos sociales, algo de alegría dentro de algo que tú sabes que puede llegar a ser muy turbio para todas las personas que están involucradas. Se me hace muy interesante y también a cierto punto muy fuerte, en la manera positiva. Ahora, últimas como segmento, me gustaría que nos platicaran si dentro de todo este proceso han encontrado como estrategias específicas que ustedes digan, estas son como las estrategias o las rutas que hemos seguido para poder involucrar específicamente a población joven dentro del movimiento. O tal vez no dentro del movimiento como tal, como agrupación,
pero que digan, esto nos ayuda a captar por lo menos la atención de los jóvenes y que se empiecen a interesar en estos temas? Yo diría que sobre todo cuando ya tienes como un proyecto o un grupo muy consolidado, abrir como espacios para que ellos puedan aportar desde sus ideas. O sea, hemos tenido como personas que hacen blogs o posts sobre nosotros al respecto en redes sociales. Siento que las redes sociales sí es lo que más conecta. También que hemos hecho como ciertos recorridos alrededor del parque o los alrededores y el penal, entonces también ahí se han sumado bastantes. El contar nuestras historias en foros también ha sido una manera muy estratégica de que también nos sigan como en redes y seguir difundiendo. Porque pues ahorita en esto que ya pues se salvó y todo, pero seguimos con este tema de que queremos el plan de restauración del Parque Libertad, pues sí ocupamos mucha difusión, ¿no? de esta lucha. Entonces también el poder expresarlo, muchos jóvenes nos han apoyado desde compartir la historia, compartir también pues nuestros datos, ¿no? De las vecinas y vecinos, y que incluso ha motivado a que hayan querido hacer como estas investigaciones. O sea, muchos de los que están haciendo las investigaciones son personas jóvenes, que me encanta porque ya ellos mismos, o sea, en lugar de hablarnos a nosotros, ya le hablan directo a los vecinos. De que doña Mari, quiero hacerle unas preguntas. Y van y comen café con doña Mari o así. Entonces, al menos para mí, de lo que hemos estado como coordinando, como estas estrategias de difusión y de que también ellos puedan aportar con ciertos talentos, son los que han ayudado muchísimo a que se sumen más. Sí, creo que es eso, porque aparte siento que cuando eres joven como que lo que buscas más es tener algo más activo, pero desde tu interés propio por explorar. Entonces es más fácil que ellos como que quieran unirse a estar en las asambleas que toman como 4 horas, así. Entonces creo que es un primer buen incentivo que nos ayuda a que haya más dinámica. Sí, concuerdo 100% con Frida. El tema de la difusión, las redes sociales, las pláticas, el contar nuestra historia en lugares en los que hay jóvenes. Ahorita fuera de cámara hablábamos de una vez que fuimos al Gargantúas y pues los jóvenes es como que con los que nos relacionan. Nos ha ayudado muchísimo para que ellos se vayan involucrando, darnos voz también y cada uno desde sus trincheras. Ok. ¿Cómo consideran que la lucha por el Parque Libertad puede de alguna manera como relacionarse, vincularse, estar en línea con objetivos globales, de política global? Uy, pues eso sí es algo que me tocó mucho incluso en mi tesis. Pues hablábamos, o sea, por ejemplo, en el tema legal que ahorita Gara lo va a profundizar, se utilizó el acuerdo de Escazú para ponerlo como, o sea, que un parque, ¿no? También puede simbolizar un área natural protegida. Pero también algo que me tocó mucho a nivel internacional es que, por ejemplo, en mi carrera como internacionalista, yo sí vi mucho en materia de memoria, ¿no? El derecho a la memoria, el registro y todo este tema de historia. Y cuando empezó toda esta lucha vecinal, o sea, estos conceptos que he visto en declaraciones internacionales y todo, los también empecé a aplicar dentro del parque. Y en eso fue cuando llegamos al libro de la Colonia Morelos. Hay un libro que no habla de esta lucha vecinal, pero que sí termina el libro justamente en donde se hace la consulta pública para que se decida que fuera parque. Y una vez que indagamos en eso fue que supimos que sí había una consulta pública, porque tanto Gala y yo no habíamos participado activamente cuando sucedió. Pues sí, yo estaba más joven, o sea, tenía como 16, 17 años cuando eso sucedió. Entonces ya teníamos como este registro de lo que había sucedido. También yo empecé a notar que en estas mismas declaraciones o así de derecho a la memoria se abordaba la deuda histórica, y yo también fue una de las narrativas que usamos para salvar el parque, de que oye, este es un tema de deuda histórica, o sea, esta comunidad siempre estaba en la periferia, rodeada de desigualdad, o sea, lo mínimo, o sea, y es de que lo más básico que puedes cumplir es un parque digno para la recreación. Entonces fueron como esos conceptos que yo aprendí, ¿no? Que se estaban abordando como en esta esfera global, y que bajé, y que incluso ya como muchos internacionalistas o en otras organizaciones ya de índole más alta como que han empezado a reconocer, y que incluso nos han hecho como invitaciones o así. Bueno, tú ya tocaste el tema del acuerdo de Escazú. En tema global, pues en general, en cómo se relaciona el Parque Libertad con esta agenda global e incluso local pero globalizada, comenzaría por el tema del derecho al medio ambiente sano, el derecho al aire limpio, el derecho a la recreación, el derecho a la memoria, el derecho a la historia.
que pues ahorita estamos teniendo un boom, repito, local, dentro de diferentes luchas, nacional e incluso internacional. Porque Frida mencionó el acuerdo de Escazú, es muy importante. Una forma de defensa dentro del amparo que te comenté hace ratito, era que pusimos que no hubo una debida participación ciudadana, ya que en México entró dentro de este acuerdo de Escazú, en el que se menciona que cualquier área pública, área verde, grande, mayor a X cantidad de metros, pero no especifica, o sea, solo dice área verde mayor a X, no especifica qué tiene que ser, para que me entiendas, no especifica el metraje, no especifica si tiene que ser un cerro, no especifica si tiene que ser un área natural protegida, pero sí te dice que al ser un área de una dimensión grande, puede ser protegida bajo este acuerdo. Entonces jugamos un poquito con la ley, que es algo que sí hacemos mucho los abogados, y nos salió. Entonces, hace poquito una bióloga, igual el mismo ejemplo que te dije de la socióloga, hace menos de un mes, una bióloga nos dice, no sé si, me dice a mí, Gala, no sé si habías notado, que la sentencia del Parque Libertad, que al final la sentencia sale bajo el sentido del acuerdo de Escazú y la falta de participación ciudadana, o sea, sí lo menciona, es la primera sentencia mínimo que ella tiene conocimiento como bióloga, en la que se menciona el acuerdo bajo un parque público, no como un área natural protegida como un Chipinque o como un Cerro de las Mitras, sino bajo un parque. Seguramente nos dieron la razón por el tema de las 10 hectáreas, que es grande, pero mínimo ya creamos un precedente jurídico para que otras luchas sociales en el país, porque así es como se manejan los juicios de amparo, puedan tomar este antecedente a su favor. O sea, me está diciendo que esta lucha es un antecedente histórico en el país. Para el acuerdo de Escazú. Sí. Y no dudes que también en diferentes partes del mundo. De hecho, una vez nos contactaron de un parque, no sé si fue en Chile o en Perú. Ay, era de Chile. Sí, que también nos contactaron por redes sociales que también lo estaban destruyendo. Mismo caso, sí, igualito. Igual, muy parecido. Y yo dije, vaya, si me dieron una moneda por cada vez que sucede. O sea, porque luego también nos enteramos de otro. O sea, haz de cuenta que luego varios parques que estaban pasando por una misma situación, de una magnitud grande, o sea, empezaron como también a contactarnos en redes, incluso colegas que decían, mira, este parque estaba casi en la misma situación. Y sobre todo ese es el caso que más nos acordamos, el de Chile. Entendimos que es muy común, malamente, que gobiernos, o sea, todos los gobiernos, consideran los parques, y eso es por un tema jurídico nuevamente, en las leyes viene que son equipamientos. Y lo manejan como tal, en vez de ser un parque público, lo manejan como que es un equipamiento que pueden utilizar a su favor y canibalizar cuando deseen para poner el proyecto que tú quieras. Entonces, pues notamos que tanto local como nacional e internacional es común que diferentes proyectos decidan tomar estos equipamientos para poner pues proyectos que le beneficien a ellos, ¿no? Y sin la debida participación ciudadana. Cuando ya estamos en un punto muy clave a nivel internacional, le falta de defensa de áreas ambientales, de áreas verdes, tanto así que aquí mismo en Nuevo León fuimos el año pasado el primer lugar en el lugar más contaminado del mundo 2 o 3 veces, si mal no recuerdo. Dejar de verlo como equipamiento, no hay que dejar de verlo como equipamiento y ya verlo, darle la formalidad de que es un parque que beneficia al medio ambiente y beneficia la salud de las personas. Ok, y relacionado con esto, una última pregunta. Nos lo han estado como explicando a lo largo de la entrevista, pero solo para que quede como más claro para el público. ¿En qué momento actualmente nos encontramos o se encuentran en esta lucha? Es decir, ya platicamos del contexto, cómo fue el tema del penal, cómo se quiso utilizar el espacio, cómo se quisieron aprovechar del espacio, cómo se empezó a defender, las batallas que han habido. En este momento, digamos, ¿en qué momento, en qué parte de esta lucha se encuentran? ¿Cuáles son los siguientes objetivos, los que siguen en mira? Sí, esto sí es muy importante porque hubo muchas personas que incluso nos preguntaron de que, pues si ya se salvó, pues ya se acabó, ¿no? Y es de que, no, si bien ya se salvó el Parque Libertad, la lucha y la organización continúan. Porque cuando también se entregó el Parque Libertad, que mencionaba, ¿no?, lo del penalito, de que se había quedado como incompleto, ¿no? Pues fue porque el Bronco lo sacó a la mera hora. O sea, el parque como tal no está en las condiciones que debería. Se ha estado trabajando en que estén. Entonces, ahorita la meta es que se declare como área natural protegida y que también nos puedan proporcionar el plan de restauración del Parque Libertad completo, o sea, un documento
que nos diga qué intervenciones se van a hacer, cuánto es el presupuesto, porque también esto es un tema de transparencia al final de cuentas, ¿no? O sea, que no nos vean la cara, la reforestación, las pertinentes que se vayan a hacer, los arbolados, etcétera. Y además que el Penalito sí pueda ser un centro cultural comunitario. O sea, sí buscamos que el Penalito tenga esta función de ser, además de una biblioteca o espacios o áreas de usos múltiples, pues también pueda hacer honor a tanto lo que sucedió dentro del penal, que pues también hubo muchas violaciones a derechos humanos, al igual que haga reconocimiento a esta lucha vecinal por salvarlo, porque, o sea, si no hubiera existido el Penalito no existiría, eso era lo primero que querían destruir. Entonces esas es como las 3 metas, ¿no? El plan de restauración, el área natural protegida y que sea un centro cultural comunitario el Penalito. Ok. Justo lo que dice Frida, realmente hemos trabajado mucho y aprendido mucho sobre la marcha y teniendo muy buenos conocidos, por ejemplo, repito, los compañeros de en el Río, que nos han ayudado a abrir, expandir todavía más hasta donde podemos llegar, ¿no? Lo del área natural protegida, si bien, como lo mencioné ahorita, estamos acostumbrados a escuchar que en un cerro es un área natural protegida, un río es un área natural protegida, también es posible proteger parques públicos. Y la intención de hacerlo sobre el Parque Libertad es poder blindarlo, poner este candado, para que no vuelva a pasar lo que sucedió, de que llegue otra administración con ideas padrísimas y quiera canibalizarlo, cuando pues nosotros deseamos que se quede como un parque público y como un pulmón urbano en la zona. Ok, muy importante. Igual, antes de pasar al cierre, nos gustaría compartir algún tipo de red o contacto que la gente que pudiera estar interesada en conocer más sobre el tema se pudieran poner en comunicación con ustedes. Sí, pues nos pueden seguir en Instagram, en @Parque Libertad NL, o sea, Parque Libertad Nuevo León, o en Facebook como Salvemos al Parque Libertad. Esas son nuestras principales redes sociales, sobre todo en Instagram es donde estamos más activas, pero al final de cuentas las dos son útiles. Lo del nombre, hago hincapié porque eso también fue una llamada de atención de un vecino que es maestro, porque al inicio, y si buscas notas, Salvemos el Parque Libertad. Y un vecinito muy querido, muy activo dentro del colectivo, que es maestro, dice, nos dio toda una cátedra de 2 horas de por qué no era él, sino al. Entonces por eso hacemos tanto hincapié de que salvemos al Parque Libertad, no él, por temas de clases de español, ¿no? Pero estuvo padrísimo eso, cómo aprendemos incluso poco a poco todos de otras cosas, ¿no? Y pues esas son las redes sociales, ojalá y nos sigan porque seguimos mucho con esta lucha, sigue siendo una lucha social, sabemos que sí hemos creado precedente e incluso motivamos a otras luchas vecinales, que es muy importante mencionarlo, como vecinales colectivas, pero nosotros seguimos pues todavía esforzándonos por crear un mejor espacio para pues nuestra comunidad y nuestro futuro, ¿no? Ok, bueno, de esas fueron como las preguntas propias de la entrevista. Ya para cerrar me gustaría hacerles una pregunta, tenemos una sección que se llama Pregunta Random. Para ustedes, ¿qué es el liderazgo? Pues creo que el liderazgo, de hecho esa pregunta nos hicieron también en un foro, que una chica nos preguntó de que, ¿ustedes cómo le hacen para ser líderes y que la gente la siga? Y es de que no me atrevería a decir que la gente nos siga, porque para empezar, por ejemplo, todo el esquema de esta comunidad es muy horizontal. O sea, es muy horizontal, aquí no hay como alguien ejerciendo sobre otra persona, sino más bien, ¿cómo le haces para que tu liderazgo la gente te acompañe? Entonces, yo me atrevería a decir que para mí el liderazgo es cómo generas confianza, cómo se construye, o sea, cómo abres a que se construyan metas comunes para que otras personas quieran acompañar, pero esos también puedan ejercer su liderazgo en sus respectivas áreas. Porque tanto Gala y yo estoy como en este plano de comunicación y memoria y todo este tema, Gala en lo legal, pero por ejemplo yo no voy al parque todos los días, los que van todos los días es de que Doña Mari, Don Francisco y Rosario, ellos son los que nos dicen qué está pasando, o sea, yo no, y ellos también tienen como su liderazgo en el territorio ya es más directamente. Sí, específicamente en el tema del Parque Libertad, dentro del comité, pues tenemos intrínsecamente personas que cada quien tiene una responsabilidad sin haberlo dicho, o sea, lo jurídico, pues soy la única abogada, era como que, bueno, Gala. Después entró Samuel y ya complementamos, pero primero era Gala para lo jurídico. Luego Rosario, Doña Mari para los temas de comunicación o activaciones de limpieza y juntar a más señoras, porque ellas son las que viven enfrente, cruzando la calle. Don Francisco ya tenía este liderazgo
de reportaje o reporte, no sé cómo decirlo, en el que él va a correr todos los días a las 6 de la mañana y se avienta todo el parque, pero él por motivo deportivo. Y a la par ve si hay algún acto delictivo, me refiero que no sé, que se hayan robado alguna pinza de algo o algún pedacito de algún juego, y lo reporta y de inmediato ya nosotros lo pasamos a los encargados para que sea repuesto de manera inmediata. Entonces hay muchos liderazgos aquí, pero a tu pregunta, ¿qué es para mí liderazgo? Un líder, una persona que tiene congruencia en lo que hace y en lo que dice. Ok. Un último mensaje que le quisieran dar a personas jóvenes que los estén escuchando y que tal vez tienen esta inquietud también de defender algo en su propia comunidad, pero puede tener miedo, puede no saber cómo empezar a hacer las cosas. Pues yo sí recomendaría que se atrevan a tocar la puerta de al lado. Creo que muchas veces se habla sobre las relaciones tanto de amistad, de noviazgo, entre familia, pero muy pocas veces se habla sobre las relaciones vecinales, que incluso es muy parecida a la familiar porque, o sea, es una comunidad que tú tampoco decides vivir en ella. Entonces, más bien que se atrevan a convocar alguna reunión, ver quiénes se acercan, y puede que surjan una... Me acuerdo que la primera reunión fueron como solo 4 personas y yo, pero al final, entre esas 4 y tú, si tienen una misma visión, un mismo enfoque, o sea, pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y reforzar su cotidianidad, porque al final es eso, o sea, creo que las luchas vecinales son defender tu cotidianidad y exigir más para que esa cotidianidad sea digna. Entonces, atreverse a tocar la puerta al lado. Mi consejo para las juventudes sería si algo te molesta, si algo te duele, si algo te enoja o nada más quieres cambiar un poquito tu entorno, movilízate. Alguien se te va a unir, siempre alguien se va a unir. Si las intenciones son buenas, siempre va a haber alguien que concuerde con tus ideales y con lo que quieres lograr. Entonces, lo peor que puede pasar es que no lo logres. Y si no te movilizas como quiera, no lo vas a hacer. Entonces, mejor tener esta puerta para que sí puedan lograr sus objetivos. Pueden empezar con algo bien sencillo, recoger la basura alrededor, pedir que tapen un bache, poner un alto en la esquina, o algo más fuerte que ya nos pasó. Sí hemos creado ya esta necesidad de acercamiento sobre otras comunidades. Por ejemplo, en Escobedo un joven quiere convertir en parque un área que era un tiradero. Y lo hemos ido coachando un poquito de cómo él unir a sus comunidades para lograr esto. Entonces, este tema, me refiero al tema medioambiental o a la defensa de territorios comunes, nadie lo va a lograr solo. Es movilízate y únete con los demás. Con quien sea, se van a unir. Muchas gracias. Por último, quisiera nuevamente agradecer al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por permitirnos este espacio a través del programa de Laboratorio de Prácticas Participativas de las Juventudes del Estado de Nuevo León. También a las y los integrantes del Grupo Motor que conforman dicho laboratorio por permitir que este espacio de encuentro sea posible. Chicas, 3 palabras que nos pudieran compartir así aprendizajes rápidos, cada una, 3. Comunidad, escucha y también conexión. Participación, comunidad y política. Muchas gracias. Y recuerden que esto fue Jóvenes Voces con Frida y Gala. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Gracias.